Es una enfermedad muy, muy mala. Ahora no soy una persona la que era antes. El día que ya me preocupé fue cuando fui a lavarme los dientes, hago así, y no, o sea, yo me quedaba perpleja, ¿no? Y te vuelves mucho más lento en todo, notas que tardas mucho más en hacer las cosas. No ando combinando ropa ni nada, yo cojo, me pongo lo primero que sale, pero a ver no sale. ¿Será posible? Ahora las manos no te obedecen. Te encuentras que te quedas de buenas a primeras parado y que quieres arrancar y no puedes. Señores viajeros, próxima estación, Orense. Es un grito al mundo, ¿no? Para mí el camino. Decir, que somos personas y que necesitamos ayuda, ¿no? Ahora, dame una foto. Llevamos recorrido 40 y algo, pero es duro, duro, duro. Ahora nos está lloviznando. ¿Tengo lentitud, rigidez? No tengo fuerzas. A mí me gustaría estar con el grupo de los compañeros. Hay una preocupación sincera por el que está al lado. Un médico te lo puede explicar perfectamente, pero nadie me explicó a esto cómo se juega. Yo soy el que sé cómo estoy, cómo he ido de bien a mal. Sí, porque me he quedado un poco fastidiado, si no hubiera metido más caña. Tengo claro que hay 2 días en nuestra vida en que no podemos hacer absolutamente nada aunque queramos. Esos días, claro, son ayer y mañana. Pero hoy podemos hacer justo lo que queramos hacer.